Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema muy conocido, muy utilizado por ustedes, que es el médico de cabecera, el médico de familia, el médico, ese que los atiende a ustedes en su casa, a sus familias, a sus chicos, que le evacúa dudas. Un tema que parece tan simple y conocido, pero hoy vamos a profundizar sobre esta temática, cuál es la situación actual del médico de familia o del médico de cabecera, cómo se forma, cómo participa en la toma de decisiones de estas familias, si tiene injerencia o no. Esa es la idea del programa de hoy. Voy a presentar a los especialistas que me acompañan para abordar este tema y ya comenzamos. En primer lugar lo tenemos al doctor Julio Seitlin. Él es director del Centro Privado de Medicina Familiar y de la carrera de especialización en Medicina Familiar de la Universidad Maimónides. Miembro de la Academia Nacional de Medicina de Colombia y de la Academia de Medicina Familiar de los Estados Unidos. El doctor Eduardo Martiarena, vicepresidente de la Agremiación Médica Platense. El doctor Enrique Chucrán, gerente del Servicio de Salud de la Asociación Mutual de Protección Familiar. El doctor Sebastián Laspiur, expresidente de la Sociedad de Medicina Familiar y General de La Plata. El licenciado Aníbal Fernández, licenciado en Sociología, especialista en Mediación, Sociología Laboral y Salud, fundador del Centro de Estudios de Problemáticas Sociales en Salud, y el doctor Pedro Massa, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria de la Asociación Médica Argentina. Bueno, presentados todos conocedores de este tema, y vamos a empezar por lo más simple. ¿Qué es un médico de familia? ¿Empezamos por acá o por donde quieran, tema libre. El médico de familia es un médico que a través de la historia fue evolucionando. Primero, antes de 1800, el médico era un médico generalista, un cirujano barbero y un farmacólogo. Y después se fue evolucionando hacia el médico clínico generalista que se dedicaba a atender, distinto del barbero, que era el cirujano, a atender a las familias de una región. Este médico generalista... Era lo que se llamaba el médico de cabecera, ¿verdad? El médico de cabecera es un sinónimo del médico de familia. Todo esto fue progresando lentamente hasta el famoso informe de Flexner en 1910, en Estados Unidos, donde las especialidades irrumpieron en la medicina. Entonces, después del informe de Flexner, la medicina del médico de familia y del médico generalista fue decayendo, a tal punto que del 80% que había antes de médicos especialistas en familia, que eran médicos de familia, se llegó a tener el 80% de especialistas y el 20% de médicos de familia. Cambió la producción de médicos en las universidades. Desapareció el médico generalista y aparecieron los especialistas. Los especialidades. Y eso continuó hasta hace muy poco. Continuó en 1966. Recién Canadá propone el ingreso de la Organización Mundial de Médicos de Familia, y en 1967 se hizo el Centro Interamericano de Médicos de Familia, y después vino el famoso Almata, que promovió el Almata, promovió el médico de familia y la Organización Primaria de la Salud. O sea, que son objetivos no cumplidos, ¿no? Son objetivos no cumplidos parcialmente, porque claro, cuando se creó Almata, se le dio prioridad a los países subdesarrollados. Y la Organización Mundial de la Salud planteaba salud para todos en el año 2000. Eso querría decir para dentro de 2000 años, porque no hubo salud para todos
ni ahora ni en el año por eso, 2000. a eso me refería, ¿no? Que no se cumplieron los objetivos. No se cumplieron los objetivos, ni de Almata ni de la Organización Mundial de la Salud. Y están por cumplirse objetivos a partir de las organizaciones mundiales de medicina familiar. La WACO con doble... WONCA con W, que es la Organización Mundial de Médicos Familiares, ¿no? Que está promoviendo las residencias en medicina familiar y que la medicina familiar sea una especialidad. Ahora, cuando uno de residencia de medicina familiar, ¿qué diferencia hay entre la residencia de la medicina familiar y la residencia de clínica médica, ¿no? Antes los médicos se recibían, hacían una residencia en clínica médica y era un médico clínico, lo llamaban, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un médico clínico y un médico de familia? Sí, en principio, digamos, la medicina familiar es una especialidad y está acreditada y reconocida a nivel internacional y a nivel nacional también. Existe la especialidad dentro que lo otorga tanto los colegios de médicos en las provincias como los ministerios de salud. Esa especialidad tiene sus orígenes que, a diferencia de otras especialidades, por lo que señalaba recién el doctor, de la era fregneriana, donde se empezó a especializar y supraespecializar la ciencia médica, esas especialidades tienen un origen totalmente distinto, porque el origen de las especialidades lineales ha sido a partir del crecimiento del conocimiento y a partir del estudio de un órgano en particular. Entonces surgió la cardiología, neumonología, gastroenterología y demás, o surgieron las especialidades a partir de una nueva tecnología, por ejemplo, el diagnóstico por imágenes. Se incrementó el nivel de conocimiento de diagnóstico por imágenes y necesitó que haya una nueva especialidad. Pero la medicina familiar tiene un origen totalmente distinto, que tampoco es el de la clínica médica, y son especialidades sustancialmente distintas. A partir de la era fregneriana, que el doctor señalaba, hubo grandes avances en medicina producto de esa era, eso hay que decirlo. Pero hubo un daño colateral no deseado, que fue, por ejemplo, la deshumanización, ¿no? Al haber muchos especialistas que se dedican a atender a una persona, empezaron a atender órganos y no personas. Claro, y el todo, la persona es mucho más que un conjunto de órganos, el todo es mucho más que la suma de las partes. Esto se da en cualquier otro tipo de ciencia, surge a partir de la teoría general de los sistemas, que todos somos un conjunto, y la persona forma parte de un sistema familiar, de un sistema social, y además de un sistema de órganos, ¿no? Entonces, estas consecuencias no deseadas provocó una deshumanización, donde la gente recorría y recorre a muchos especialistas sin que les resuelvan los problemas reales. A partir de ahí, con otra consecuencia colateral muy importante, que fue la que realmente motivó la aparición, que fue que aumentaron los costos en salud. La persona, al estar fragmentada en su atención y al haber muchos especialistas de órganos, evidentemente los costos y la aparición de nuevas tecnologías se incrementaron. Entonces, ¿cómo es eso? Se incrementaron los costos y la salud no mejoró y se deshumanizó. A partir de ahí, para cubrir esas necesidades es que se formuló la especialidad que toma mucho la medicina familiar del viejo médico de cabecera del fin del siglo XVIII, que era una medicina humanizada, pero carecía también de fundamentos científicos. Incorpora cuestiones de otras ciencias que no tiene la clínica médica, como por ejemplo el médico de familia, el médico generalista, atiende chicos, tiene control de embarazos, todos los problemas forman parte de su esfera, trabaja en forma articulada con el resto del equipo de salud, y en definitiva es un especialista del primer nivel de atención, y es un especialista de lo prevalente. Nosotros tenemos múltiples enfermedades y dolencias, pero realmente no son muchas las que generan la mayor parte de los problemas de la gente. Digamos, tenemos un número relativamente limitado de enfermedades. En eso somos los médicos de familias especialistas de los prevalentes, especialistas del primer nivel de atención, y en general se desempeñan fuera de los ámbitos de internación, como es el médico clínico, que atiende solamente adultos, ¿no? Eso claro. me parece que sería un poco la diferencia sustancial, ¿no? Para aclarar un poco, trabajan, digámoslo, como el especialista del órgano, como acaba de decir, el cardiólogo, el neumonólogo, que trabaja de una forma lineal, sino que el médico de familia trabaja de una forma más horizontal. O sea,
lo que se estila en la medicina, lo que se estiló en la medicina del órgano, o sea, el cardiólogo, el neumonólogo específicamente. En la medicina familiar se trabaja en todo lo que es la parte médica y en lo que es lo biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? También hay patologías en la psiquis, otras patologías sociales que causan enfermedades al ser humano. El médico de familia, al interactuar con distintas áreas, cosa que en lo lineal no se interactúa, hace una contención, o sea que hace todo un trabajo sobre el paciente, cosa que en la especialidad o superespecialidad eso se dejó de hacer. Entonces hay muchas patologías que se generan desde la familia o del contexto social, y eso probablemente o generalmente los especialistas eso no lo tienen en cuenta, sí el médico de familia. Entonces por eso es medicina familiar, trabaja sobre todo la familia y sobre el entorno del paciente, y eso es algo que se dejó de hacer hace tiempo y que se está retornando a través del médico de familia. Por eso que yo creo que cambió lo de cabecera, que era que atendía a la madre, que atendía al nieto, que atendía por lo que es la familia y por lo que es este concepto nuevo de que lo social también afecta al ser humano, y la familia también probablemente afecte en enfermedades. Entonces hace una vista integral, cosa que el otro hace tiene una visión más específica. Una visión holística. Bueno, yo les propongo un primer corte y ya volvemos, ¿eh? Enseguida volvemos. Bueno, vamos a hablar un poco, hablamos un poco de la historia, ¿no? De cómo apareció el médico de cabecera, de cómo fue apareciendo el médico de familia, pero también aparecieron los especialistas y desapareció un poco ese médico orientador, ese médico que le decía a la familia qué tenía que hacer. Ahora, ¿por qué desapareció? ¿Fue un tema de la sociedad? ¿Fue un tema de un marketing que dijeron hay que hacerse los estudios de alta complejidad y la opinión del médico no sirve? Mucha gente que dice, pero si no me hizo una placa, ¿cómo voy a saber qué tengo? Yo recuerdo cuando uno estudió medicina le decían que la clínica era soberana. ¿Qué nos pasó con la clínica? ¿No sirve más? ¿Todo es una placa, un estudio? ¿Cómo interpretan esto ustedes? Y pronto va a ser reemplazada por Internet, como es la voluntad de mucha gente. Mira, yo creo que ha sido magistralmente descrita por los preopinantes de alguna manera las características del médico de familia y su diferenciación con otros especialistas. Pero yo quería apuntar a dos cosas. Una, a lo que preguntaba usted del origen ¿De por qué se llegó a de medicina familiar como concepto. Y es algo que dijo el doctor Laspiure hace un momento. Con la aparición de la fragmentación de la medicina, de la fragmentación de la atención médica, apareció la preponderancia de los especialistas y un poco el informe Flexner que había tendido la cientificación, entre comillas, de la medicina con su revolución agregando las ciencias básicas dentro de los currículos médicos que no existían antes y prevaleciendo la investigación, las ciencias duras médicas previas a las clínicas. Nadie nunca sabe por qué una persona tiene que aprender primero las ciencias duras básicas y después ir a la clínica. Está demostrado que eso pedagógicamente puede hacerse al revés, puede aprenderse la clínica junto con las otras y no necesariamente. Y eso tiende a diferenciar grandemente lo que sería lo científico, y eso lo heredan los especialistas en general, porque la fragmentación y el abandono del modelo cartesiano de la ciencia hace que se crea que cuando uno descubre cómo funciona lo más pequeño con el ultramicroscopio, sabe cómo funciona el todo, y acá sabemos que no es así. No se sabe cómo funciona el quantum dentro de una molécula o dentro de un átomo, cómo funciona la persona, no tiene nada que ver. Entonces, quiero hacer esa acotación de que el cientificismo en medicina llevó a un fenómeno que es natural para el progreso de la ciencia, la aparición de las especialidades. Pero lo que hace que preponderen los especialistas es la organización y la mercantilización de los sistemas de atención médico. Claro. Ahí hace que prepondere la tecnología y la especialización, dejando por fuera
a lo que es general y que es competencia. Entonces, en Estados Unidos hay un informe Millis que es muy claro en eso, cuando apareció medicina familiar. Dice, y después sobre esto es bueno que reflexionemos, dice, la gente está cansada de transcurrir de médico a médico, que nadie converse, que se fije nada más en las cifras de glucosa que yo tengo, de colesterol, en las imágenes que me sacan, pero no conversan conmigo. Nosotros necesitamos médicos que hablen con nosotros. Entonces, fíjese ese punto que es importante. Medicina familiar en Estados Unidos, y está escrito en informe, nace por presión de la gente, por presión de la sociedad. Vale decir, que no nace por la aparición de una nueva tecnología, ni por la fragmentación de las grandes ramas. Nace como una necesidad social, lo reclama la gente. Lo reclama la gente. Entonces, es interesante este punto porque yo personalmente creo que la medicina familiar nace como una necesidad social. Entonces su origen es distinto y sus características van a ser distintas. Este es un punto. El otro punto que quería hablar es del sistema de salud, que tanto a usted le preocupa, no sé. El sistema de salud, si uno le pregunta a alguien que pasa por la calle, acá en la calle Córdoba, le dice, señor, el sistema de salud, ¿qué es lo principal del sistema de salud? ¿Qué creen ustedes que le van a contestar? Los hospitales. Sí, señor, la respuesta, el hospital. La imagen del sistema de salud la tiene internalizada la gente en el hospital. Entonces, el hospital sería el centro. Y una de las muestras de que esto es así, no solo en la gente, sino en los que planifican y organizan los sistemas, es que para la atención primaria... El hospital y no sobre la gente. Para la atención primaria, fíjese esto que es interesante, no sé si lo han reparado. Hay muchos centros, ¿verdad? En los barrios, fuera de los hospitales. ¿Cómo le llaman a esos centros? Periféricos. Periféricos. La palabra periféricos es hasta peyorativa, porque lo importante es lo central. Aquello es periférico. Cuando usted le dice algo que es periférico, no es tan importante. No tiene importancia. Somos hijos de los significados de las palabras, nosotros los seres humanos. Lo mismo que cuando le presentan a usted un esquema de un sistema de salud. ¿Cómo es un esquema? Es piramidal. En la base, ¿qué está? La atención primaria. Y arriba, ¿qué está? La altísima complejidad. Claro. Entonces el estudiante de medicina, lo que decía el doctor con el flexnerismo, el post-flexnerismo, claro. Yo quiero estar arriba, quiero ser un terapista intensivo. Todo de abajo. Es fácil. Fíjese hasta dónde nosotros somos esclavos de estos conceptos. El sistema de salud no es un sistema vertical, es un sistema horizontal. Claro. Usted abre la puerta de un consultorio y sale y lo derivan a otro lado y está en el mismo nivel. Usted no sube, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos reflexionar un poco. Fíjese que los ingleses, a mí me invitó el British Council hará 10 años a ver el nuevo sistema de atención británico, el National Health Service, como le llaman ellos. Y ese sistema, lo principal era el GP, el médico general, era el eje. Y ese era el elemento principal del sistema. Los hospitales eran subsidiarios de la atención primaria. Fíjese, al revés. Es un sistema que corre atrás de la salud y no de la enfermedad. El otro no, es también de la enfermedad, porque no nos engañemos. La gente viene a ver al médico. No, pero se puede hacer prevención, también se puede hacer cosas. De otra forma estamos atendiendo al enfermo nada más. Pero entonces, para no extenderme más en esto, yo creo que es uno de los puntos más interesantes y que discutir los significados. Si no, no vamos a cambiar nunca nada. Si no comprendemos profundamente estos significados. Entonces, cuando hace 100 años, y creo que el doctor Massa lo describió, que había desparramados muchos médicos en el país, en cualquier país, y había una serie de instituciones más verticales que eran los hospitales. ¿A qué iba la gente a los hospitales? Iba por los problemas agudos. Los problemas agudos, ¿qué significa un problema agudo?
que tiene una solución positiva o negativa, o se cura o se muere. Iban a morirse o a curarse. Eran de estancias prácticamente breves al principio. Entonces, gran cantidad de médicos generales, médicos de la sociedad, y hospitales donde se iba para determinadas cosas. Esto se cambió con la aparición del especialismo. Entonces los grandes se multiplicaron los servicios, se complejizaron los servicios, se tecnificaron y el hospital acreditó o adquirió otra categoría que no la tenía antes. Entonces todo esto hay que repensarlo. Y no me extiendo más, simplemente quiero decir que ¿por qué se optó por la denominación medicina familiar y no medicina general? Porque el médico general, en un país como el nuestro, donde el título de la universidad es habilitante, usted puede abrir un consultorio e ir a atender en un... ¿verdad? Claro. Donde el título es habilitante, en ese país es peligroso hacer esto, porque no se le exige una práctica previa al que se recibe, al que se gradúa. Entonces, de allí que medicina familiar y medicina general sean dos cosas distintas. Los generalistas antes eran generalistas por omisión, porque no habían estudiado. Cuando se crea la medicina familiar, se crea una entidad especializada que requiere un estudio de posgrado, que sería lo que se llamó acá una residencia. Yo dejo acá porque creo que debemos meditar en estos puntos, sistemas, los médicos generales y la denominación. No, decididamente creo que, bueno, excelente lo que estoy escuchando, yo realmente comparto, pero la definición de persona la dan como que la persona es un ser biopsicosocial. Claro. Y la medicina tiene que atender a la persona. Yo creo que realmente hubo una marcha atrás, ¿no? Una vuelta con esto del médico de familia que fue cómo atendía el todo aquel médico, aquel hechicero, según en qué momento y en qué instancia de la historia estábamos. Hoy día, los últimos 2 siglos se fue avanzando y se fue avanzando fundamentalmente sobre lo bio, ¿no? Cuando mencionabas recién a Alma-Ata es en 1978. Sí. 1978, que entra a priorizar el tema de APS, atención primaria en salud. En Argentina ese fenómeno lo habíamos vivido ya en los años 40. Con el doctor Ramón Carrillo se había dado un despliegue a tener en cuenta lo social. Ramón Carrillo decía, los microbios son pobres causas de la enfermedad, ante la miseria, el abuso. Entonces, el no tener en cuenta la lectura sociológica de la realidad no es casual. Y en la carrera hospitalaria el sociólogo no moja. Hay otras disciplinas sociales, pero la sociología no entra. No es casual. Cuando se hablaba qué determinantes acá tenemos un sociólogo en la mesa. Acá tenemos un sociólogo. Gracias a vos hay un sociólogo en esta mesa. No es común. La pata social de esta problemática no está encarada y la empiezan a encarar con el médico de familia. Lo étnico, ¿qué pasa con lo étnico? Es la misma la pauta cultural de alguien que viene de la cultura europea, que la que viene de un pueblo mapuche, las historias en salud. Pero fundamentalmente quería hacer hincapié en el tema de cuando se cambia el paradigma, como bien señalaron, el modelo. El modelo, yo creo que hay hitos en mi país, en la Argentina, más allá de lo que sé de 1910, lo que va pasando en el mundo, pero en la Argentina, 1965 sonaba la ley de unidad tibia. ¿Sí? Hubo un grave problema, empezaba a industrializarse con todo, en Argentina también, el tema del medicamento. En 1976 empieza a priorizarse, el acto médico empieza a degradárselo, empieza a priorizarse la paratología y aparece un nomenclador nacional, 1976-78, acompañado por la ley 22.269, ley de obras sociales, donde si no tenías el aparato no te morías de hambre, hermano, así era la cosa. Entonces el médico de familia, el médico que atendía al paciente en su consultorio, que le decía qué pasaba con la abuela, cómo anda doña Paula, que tenía la lectura totalizante de ese grupo, que además una ciudad de inmigrantes, un país con mucha gente, con movilidad desde Europa, desde distintos lugares también de América Latina, tener en cuenta el entorno
cultural es importantísimo. Bueno, a ese médico, ¿sabe cuánto le pagaban? Chaucha. Era el galeno que estaba, creo que en 2 mangos con 50. Era nada. Un bono de 2 australes. Un peluquero ganaba el doble de lo que ganaba el acto médico. Un peluquero barato de barrio. Entonces, la aparatología empezó a funcionar con todo. Incluso se llegó, yo me acuerdo en esa época trabajaba en una obra social en Mar del Plata, y estaban los alemanes, que eran un poco más cuidadosos que los norteamericanos con el tema de los tomógrafos computados. Los norteamericanos decían que cada 250.000, más marketineros. Bueno, en Mar del Plata había más de media docena de tomógrafos computados. ¿Quién lo paga eso? Entonces, acá no hay que ser inocentes. Acá hubo una decisión. Ponemos el acento en la cereza de la torta o en la torta. Lo que decía ese de Almata, negando incluso lo que había pasado acá con Ramón Carrillo, no fue casual. Pero el trabajo de la apertura del sistema a través del médico de familia no es que hay un amarrete que hace que la obra social gaste menos plata. No. O la prepaga. No. Es una persona que canaliza el tema y hace que a la obra social también le salga más barato. A mí por problemas de dolores de brazo, me acuerdo de muchachos, me hicieron hacer unos estudios cardiológicos impresionantes, la plata que gastó la obra social en aquel momento. ¿Y sabe cuál era el problema? Yo había dejado de hacer karate y había empezado a hacer con los nunchaku. Claro. Era un problema muscular, que no tenía nada que ver, pero me derivaba directamente, Entonces digamos que se trata de deteriorar la imagen del médico de familia, como se lo excluye al sociólogo del sistema, como se pretende ignorar que la medicina hoy día la manejan los economistas. Bueno, algo de eso, el punto de vista Yo les propongo un corte y ya volvemos para seguir hablando de este tema y cómo lo solucionamos. Bueno. Ya venimos. Bueno, seguimos con este tema de cómo encarar, ¿no? Vos decías que... No, un poco, comparto lo que se dijo, comparto la importancia de la especialidad de medicina familiar. No es mi especialidad y yo no estoy acá como especialista en medicina familiar, sino que estoy como representante de una entidad gremial, médica, médicos, claro, que nuclea médicos, y que como entidad en determinado momento pensamos que más allá de solamente trabajar sobre los contratos de los médicos, y que rescato un poco lo que decían recién, el sentido de que se ha dejado de lado la importancia del médico y hemos pasado de ser actores principales a actores de reparto, y lo más importante ahora pasan a ser algunos aparatos, y el que no tiene aparato muere y el médico sale corriendo a buscar el aparato. Entonces, no solo, y comparto un poco también con todo lo que se hablaba, no solo cambió la medicina, cambió la sociedad, y cambió lo que demanda también un poco la sociedad. Y el conocimiento y la industrialización y la tecnología, yo creo que ha generado un desbalance. Y hemos salido corriendo atrás de lo último y hemos perdido la capacidad de seguir trabajando sobre lo obvio. Y lo obvio era que tenemos una persona, que esa persona se desarrolla en una sociedad, que esa persona cuando está bien hay que promover su salud, no hay que esperar a que se enferme, porque claro, hemos conocido mucho cómo tratar a los enfermos, pero hoy a veces te cae un sano y no sabes qué hacer. Es decir, sí sabemos qué hacer, lo digo en sentido figurado, pero tenemos que volver a trabajar, y ahí es donde un poco los medios han visto que nosotros hemos trabajado, hicimos unas jornadas de promoción de la salud y hemos hecho un llamado de atención de volver a trabajar sobre la protección y promoción de la promoción y protección de la salud como una propuesta para el sistema, para un sistema más integral, como dijeron varios en la mesa. Y yo no creo que esté mal todo lo demás, no creo que esté mal que se haya venido la especialización y ahora la ultraespecialización. Lo que pasa es que ha generado un desbalance. Y el desbalance tal vez no sea culpa de la especialización o la ultraespecialización, sino que hemos descuidado
la promoción y la protección de la salud, los hábitos higiénico-dietéticos y las cosas que eran obvias o que hoy son básicas y que no tienen reconocimiento. No tienen reconocimiento ni social ni económico, entonces hay que revalorizar, no solo, a mi entender, el acto médico preventivo, sino que hay que revalorizar un trabajo en equipo interdisciplinario y transdisciplinario para promover la salud, como un equipo de promoción de salud. Y eso yo creo que contribuiría al sistema de salud pública. Es esencial, no solo que contribuye, sino que es esencial. Hoy día se habla en ciencia de problemáticas complejas. No puede engancharse el tema de una unilateralidad exclusivamente. Vos hoy estabas viendo en Curar con Opinión lo que se habla respecto del tema de los energizantes. O sea, es un problema social y un problema económico. ¿Qué es lo que pasa? Que los energizantes están produciendo muerte, no se está hablando de prevención, el tema de adicción. Hay una ley ahora, pero cuando salieron los energizantes, estos que se mueren los pibes, que van a la fiesta, además, en el Uruguay lo tenés que comprar en una farmacia. En Argentina lo compras en el supermercado. Es económico. Los energizantes nacieron en Vietnam, son de venta libre. Pero los chicos no lo consumen porque es una bebida que la utilizan los camioneros o los taxistas. Es una bebida prácticamente desconsiderada por los jóvenes, ¿no? Porque la consideran la bebida del laburante. Entonces, en vez de parar a tomar un café como están manejando, toman una latita que tiene cafeína, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a nadie se le ocurre tomarse un café con un vaso de whisky. Toman esto. El problema es que la cafeína lo que altera es el umbral de concentración de alcohol en sangre. Entonces, hacen directamente paros respiratorios por intoxicación alcohólica y no se dan cuenta. Ese es el peligro de esta bebida, ¿no? Entonces me contaban estos chicos en Vietnam que habían viajado a España y que le vendían un trago con esto. Y ellos decían, pero esta es la bebida que toman la gente allá, que no le daban importancia. No podían entender cómo se había popularizado esa cosa que era tan popular y que el objetivo era para el trabajo, no para la diversión, ¿no? Bueno, eso es la economía y las cosas que nos confunden. Ahora, volviendo al tema en el que estábamos, ¿no? ¿Cuál es la solución de esto? Porque creo que el diagnóstico lo tienen claro, creo que la utilidad de un médico de cabecera como componedor, y yo diría el número 5 de un equipo de fútbol, que la selección me parece que no lo tiene, ¿no? Pero es ese que arma el juego, le dice, vos consulta acá, vos andá allá, vos tenés que ir a ese especialista. ¿Cómo se cambia eso? Cuando la gente dice, ¿qué voy a ir a ver a este médico si en realidad... Cuando uno ve el seguro público de salud que hizo la provincia de Buenos Aires, le pagaban 800 pesos al médico de familia por atender a 1000 personas. Cuando uno ve que el médico de familia es el que menos gana, le estamos dando una imagen a la sociedad, que ese hombre es el que menos vale. Entonces uno se pregunta cómo yo tengo la salud de mi familia en este tipo que en realidad es un desconsiderado dentro del ambiente médico. Entonces, ¿cómo se hace para revertir esto? Porque yo veo que se habla y se habla y se habla y después el médico de familia sigue ganando 30 pesos en la hora médica. Políticas que no se toman porque... Puedo dar una... Bueno, está bien. Son decisiones políticas porque si uno se mete en el Ministerio de Salud va a leer de lo que es atención primaria de salud, de lo que es médico de familia, de todos los programas preventivos, los programas de vacunación, programas que no se llevan en ningún momento adelante, que no se llevan adelante, que no le conviene, no hay conveniencia de que se lleve adelante. Los centros de salud que puso el gobierno de la ciudad, que creo que nadie más se enteró de que existen, o funcionan muy poco. Entonces, o funcionan mal. Entonces, hay que tomar una conciencia, digamos a nivel, hoy estábamos hablando de que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, sigue poniendo énfasis, a partir de Alma Ata, que decía el doctor, sigue poniendo énfasis en decir, llevar salud a la mayor cantidad de población posible a través de la atención primaria de salud, a través del médico de familia, que sería la puerta de entrada a los servicios, al sistema de salud. A partir de ahí, todo el resto, hasta la superespecialización. ¿Por qué? Porque se ve que la atención primaria de salud no solamente está comprobada porque hay países que ya lo tienen en marcha, no solamente países que son latinoamericanos y que tienen poco acceso a la superespecialización, sino que países con mucho ingreso per cápita, con un Producto Bruto Interno importante, como es Canadá, como es Inglaterra,
donde entra primero por el médico de familia, Claro. entra primero por la atención primaria de salud. La medicina entra por ahí, el paciente entra por ese lado. Hacen una mejor redistribución, eso de hacer una mejor redistribución hace que abarque una mayor cantidad de gente y tenga un 90% de cobertura de salud hacia toda la población. Entrando de la forma inversa, nos encontramos que tenemos gente que no tiene muy poco acceso a la salud, porque los hospitales están colapsados, las obras sociales están colapsadas y las prepagas es para un grupo de gente. Yo les voy a proponer el último corte del programa y vamos a un cierre cada uno de nosotros para esta charla de hoy. Ya volvemos. Bueno, vamos a escuchar un concepto de cierre de cada uno de nosotros, ¿les parece? Aníbal. Bien, no, yo estaba escuchando, estaba reflexionando. Una vez había un periodista, no sé si fue Longobardi, que decía que hay lugares donde la gente va a cazar leones que son cotos de caza, ¿no? Y que la Argentina, en relación con esto de los planes de programas de salud, la aparatología, los cambios de paradigma, la Argentina pareciera que es, él decía que hay gente que va a cazar al zoológico, va a cazar leones al zoológico. Claro. Y la Argentina pareciera que fuera el zoológico, ¿no? Pescar en la pecera. Pero en realidad lo que se está haciendo es tremendo, porque hasta la ausencia de norma estuvo jugando los otros días en el Congreso de la Nación, se votó lo de la ley para determinar cómo era el don pirulero de las prepagas. O sea, estamos funcionando sin un marco regulador, no tenemos un plan nacional de salud. Gente que ha estado en los temas se creía que ese era el modelo y este no es el modelo. Ahora, por otro lado, si decimos el médico de familia, ¿dónde entra? ¿Qué priorizamos? Nuevamente digo, ¿la cereza de la torta o la torta? Hacemos atención primaria en salud, ¿sí? Claro. Hacemos prevención. Somos conscientes de que hay una problemática gravísima con el tema de adicciones y coadicciones, que afecta a más de la mitad de la población. El ministro Aníbal Fernández, mi homónimo, hace unas pocas semanas en el Diario de la Nación salió a decir que se había perdido una batalla en eso. Bueno, o sea, ¿qué hacemos con todas estas problemáticas? Adicción a Internet, todas estas problemáticas del tercer milenio, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a encarar? Y entonces, hay un Plan Nacional de Salud que nos está esperando. Tenemos que realizar ese Plan Nacional de Salud, que además se está hablando, porque en el Congreso de la Nación, yo estoy en la Comisión de Salud como asesor, el COFELESA, el Consejo Federal Legislativo de Salud, está trabajando muy bien con el tema, impulsándolo. Y bueno, esperemos que esté la decisión política, y la decisión política es un poco como hablabas vos, hacías referencia, ¿dónde va la cosa? ¿Va hacia el individuo o va hacia la persona? Gracias. Bueno, yo coincido con los que estuvimos charlando acá. Creo que hay que cambiar la mentalidad, hay que volver a cambiar el paradigma. La atención primaria de salud tiene la posibilidad de darle mayor cobertura, mayor capacidad de cubrir y de que el acceso a la salud de la gente sea mayor. Y eso es voluntad, a eso hay que poner una voluntad. Es una voluntad política que necesita cambiar todas las estructuras que tenemos. Fuimos a la superespecialización, creo que tenemos que darle una vueltita más de rosca a esto y volver a las bases y vuelvo a repetir, la puerta de entrada es a través de lo que sería el médico de familia o médico de cabecera, como se quiera llamar, y trabajando en conjunto con lo que sería el sociólogo, el psicólogo, la trabajadora social, porque vuelvo a repetir, no solo el ser humano tiene que tener una atención integral, no es un órgano que está afectado, sino hay todo un contexto social y familiar que probablemente afecte al ser humano. Así que yo creo que tenemos que volver y tenemos que seguir intentando. Yo he recorrido el país bastante y hay muchos lugares que están poniendo en marcha esto después de haber hecho todo un camino y se dieron cuenta que la puerta de entrada a través de la atención primaria de salud es mejor para todos. Es mucho mejor y la redistribución del dinero es mucho más importante. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, yo creo que es sumamente importante seguir el lineamiento que aconseja la Organización Mundial de la Salud en el sentido de promover
de verdad la atención primaria en los sistemas de salud. Creo que en nuestro país esto es muy difícil porque no existe un sistema de salud, el federalismo hace que cada provincia tenga su sistema, que cada obra social tenga su sistema, la atomización del sistema de seguridad social que está por sindicatos en lugar de ser todos los empleados y asalariados como está en México o Venezuela, tampoco existe. Esto triplica, cuadruplica y multiplica las dificultades. La atención primaria, evidentemente, necesita una decisión política. Sin decisión política no hay estímulo a la atención primaria. Yo creo que es una misión de todos. Para eso habrá elecciones, elegimos representantes, el Congreso tendrá que decidir. Pero así es muy difícil hacer la reforma que necesitamos. Gracias. Bueno, yo creo que en cierto modo existe hoy la superespecialización, existió el avance del conocimiento, existió la tecnología, pasó un poco por encima de lo que ya existía en una época que era el trabajo como promoción de la salud de la persona. Eso, como dije anteriormente, me parece que generó un desbalance, y un desbalance por muchos de los motivos que se hablaron acá, se volcó un poco hacia lo primero que mencioné y en detrimento de lo anterior. Creo que el secreto es, yo siempre planteo lo mismo, creo que la pregunta del millón es dónde está el equilibrio. Ni una cosa es mala, lo malo fue olvidarse de lo obvio, y otra cosa que me parece que hay que rescatar es lo que se mencionó en un momento de revalorizar el acto médico, porque hoy por hoy parece que vale más la industrialización, la tecnología, y yo hago técnicas que dependen de la tecnología y no reniego de eso, pero prefiero que el concepto mío valga más de lo que vale mi tecnología. ¿Por qué? Porque creo que la tecnología la tiene que manejar el médico. Para finalizar, creo que tenemos que revalorizar el acto médico y el acto médico preventivo, como dije hoy, en lo posible trabajando en equipo. Gracias. Sí, yo creo que la especialidad de medicina familiar y general, ese es el nombre que adquiere a nivel nacional, familiar y general, y en algunas provincias el post